Buenos días. Eh, Buenos días, profesor. Buen día. Em, Faltan corregir seis y con ello queda concluida la corrección, ¿eh? Falta seis chicos, si no estoy equivocado. Em, una cosa básica, ¿eh? Si nosotros no le informamos en clase, porque obviamente hay clase, ¿eh? O sea, lunes, martes y jueves, si no hay si no hay examen, no hay feriado, etcétera, hay clases normales siempre. ¿Mm? Eh, Otra cosa, los parciales, en una corrección general, hay para todos los gustos, ¿eh? El examen era bastante simple, no era nada complicado y por ahí los resultados no son los esperados, ¿eh? ¿Sí? Eh, Así que tienen que tener en cuenta eso, digamos, ¿eh? Otra cosa, eh, también traten de redactar mejor en la parte que no fue múltiple choice, etcétera, cosa, y que había que redactar, había que escribir. En general redactan bastante mal, ¿eh? Muchos. Perdón lo que estoy diciendo, pero es así, ¿eh? O sea que las preguntas no eran nada complicadas, eran bastante simples, o sea que la respuesta tiene que ser primero bien y segunda bien redactada. Por momento el texto de varios es bastante confuso, ¿eh? ¿Sabes si la respuesta va o viene? ¿Eh? Así que eh, pónganse las pilas para el segundo parcial y van mejor. ¿Mm? Así que en general, así también hay exámenes que están muy buenos, ¿eh? Hay algunos que yo me tomé el trabajo, eh, creo que dos puse. Eh, Hay dos chicos que, bueno, hay dos, pero hay muchos en realidad que están bien. Pero hay varios, así que yo me tomé el trabajo por ahí de rescatar algunas cosas. Hay un chico Olivar, creo que es, que en la respuesta sobre lo que era la etnohistoria, la etnoarqueología, etcétera, hizo una muy buena relación de los textos. Y eso es importante, ¿eh? También Montiel, Montiel Gustavo, creo que es, buena redacción del texto y buen relacionamiento de los textos. O sea que no era una cosa así. Me acuerdo que en la respuesta de Montiel en relación a las fuentes hizo un muy buen desarrollo y buena relación de los textos, digamos, ¿eh? Está muy buena la respuesta. Lo mismo Vilota o algo así, también un poco escueto, más explícito también, ¿eh? Pero está bien. Y así hay un montón que están bien, digamos, ¿eh? Algunos se limitaron a contestar así muy, muy pobre la respuesta. Bien, pero pobre. Tenía que pensar de que el adorno a la respuesta también le llega al profesor, ¿eh? Y hay muchos que, por ejemplo, dice una afirmación que hizo un alumno, que en estos casos no voy a decir quién era,
Dice la arqueología es una ciencia basada en la investigación interdisciplinaria del estudio de la historia. ¿Qué es eso? No dice nada y hizo una ensalada de cosas, pero no dice nada. La arqueología no es una investigación interdisciplinaria. La arqueología es una disciplina que se relaciona con la historia, con la antropología, lo que quiera, pero es una disciplina más. No es una que se basa en la investigación interdisciplinaria del estudio de la historia, nada que ver. Y así como esa burrada, este, en varios casos, ¿eh? Así que ojo con lo que escriben, ¿eh? Por favor. Está, bueno. eh, Así que ojo con eso, ¿eh? Bueno. Eh, También, eh, por ejemplo, y hacen algunas afirmaciones que por ahí tienen que tener cuidado con lo que escriben, porque eso por ahí no dice eso. ¿La etnohistoria es una disciplina autónoma o es auxiliar de otras disciplinas? Pregunto. La etnoarqueología. La etnohistoria básicamente es una disciplina autónoma que toma elementos de la historia, toma elementos de la antropología, de una aplica el método y de la otra toma las fuentes, pero no es una disciplina dependiente de otras, es autónoma. Y algunas afirmaciones como por ejemplo la antropología, la etnología que algunos utilizaron es la antropología desde una visión. Algunos pusieron que la etnohistoria se relaciona con la antropología y con la etnología. La antropología y la etnología es lo mismo, ¿eh? Por ahí tengan cuidado en esas cosas. En el desarrollo sobre todo de qué es la arqueología y el método y cuáles son las operaciones principales, muchos no contestaron, ¿eh? Directamente, ¿eh? O algunos dieron la definición de lo que era la arqueología así muy por arriba y nada más. Enumeraron así, pero no era solamente enumerar, era describir también algunas de las operaciones que se llevan a cabo, ¿eh? ¿Está? Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Me escuchan? Sí, profe, se la escucha. Bueno. Bueno, nosotros la última clase que tuvimos, hablamos un poco de lo que era, hablamos de la domesticación de plantas y animales en la zona andina. Vimos que hay una relación bastante importante en lo que es el sedentarismo, es cuando la gente se va a instalar en un lugar, se va a quedar ahí de manera permanente, no va a deambular, no va a ser nómade, va a dejar de ser nómade. En principio va a ser como un sistema bimodal, podríamos decir hoy, ¿eh? Por un lado, va a dedicarse a la agricultura, esa agricultura es incipiente, no va a dejar de ser las otras actividades porque todavía la actividad de la agricultura va a ser muy básica, ¿eh? Eh, entonces, sobre todo en la zona de la costa se va a notar mucho eso. Van a dedicarse a la recolección de frutos del mar, etcétera, mariscos, etcétera. Y después van a fortalecer más la agricultura cuando esa producción abundante de productos del mar no van a ser tan abundantes. Y ahí van a comenzar a establecerse pequeñas aldeas, grupos, etcétera,
van a tener una vida así muy, muy básica, en aldeas comunes, pequeñas chozas, etcétera. Pero van a ir acompañadas las dos actividades económicas. Por un lado la agricultura, por un lado la recolección de frutos y en este productos del mar, ¿eh? Cuando vamos subiendo, zona andina, la zona cordillerana, vamos a ver que esta producción que se dedica en la zona marítima va a mudar, se van a producir frutos propiamente de la zona, como tubérculos, papa, quinoa, etcétera, y domesticación en diversos lugares de animales, ¿eh? Y los productos sabemos bien que se intercambian entre las regiones, costa, sierra y zona de la selva, ¿eh? Por otra parte, y ahí vamos a tener algodón, vamos a tener el maíz, etcétera, frijoles, ajíes, etcétera, que son los productos que van a ir variando conforme el lugar. La yuca también, ¿eh? Es de zona de selva, ¿eh? Igual que el ají, este, igual que el maní, ¿eh? Entre otros, ¿eh? Bueno, eso va a ser el desarrollo de la agricultura. O sea que durante un buen tiempo vamos a tener caza y recolección de frutos silvestres o recolección de frutos del mar. Pero vamos a hacer que esta población se vaya haciendo sedentaria. Sedentarismo, agricultura, sedentarismo, pequeñas aldeas. Miren, en ese orden va. Después vamos a tener la cerámica, ¿eh? Y también vamos a pasar de una sociedad bastante simple, hicimos un adelanto la otra vez, a una sociedad un poco más compleja. Ese es en el orden en que el desarrollo cultural de estos grupos se va a ir consolidando. Cuando la producción agrícola va a aumentar, porque la gente se va a asentar más en los lugares, vamos a asistir a la aparición de centros ceremoniales, de que en principio son incipientes, son terraplenes de tierra en algunos casos, en otros amontonamiento de piedras. Eso va a ser un centro ceremonial en principio. Van a ser muy básicos los lugares, etcétera. Y como pasaba con los centros ceremoniales de la costa, los centros ceremoniales de la costa van a ir desapareciendo, porque la abundancia de frutos del mar también en algún punto va a escasear. Los que van a ser centros ceremoniales más consolidados, diríamos hoy, son los centros ceremoniales que se ubican en la zona de la serranía, la circulación de productos, etcétera. Los centros ceremoniales, por lo menos en el contexto de la realidad occidental, o sea, nuestra realidad, generalmente los centros ceremoniales implica, en muchos casos, ¿qué cosa? Cuando nosotros vamos a un centro ceremonial, en la realidad nuestra, ¿qué vamos a hacer siempre? La gente va a Itatí, vamos a dar un ejemplo, Alabar a un santo, a Dios, o etcétera. etcétera. Muy bien, vamos a alabar a Dios, pero solo vamos a alabar, a celebrar a ese santo, a esa virgen o lo que sea, o vamos a hacer otras cosas, Hacemos otras cosas. como que Pedir favores. pedir favores, muy bien. ¿Y Llevar qué más? ofrendas. Llevar ofrendas, ¿qué más? Ustedes piden favores, pero Y es un punto de encuentro también. es un momento de encuentro, Y pero se sobre enseña sobre ese Dios o sobre esos santos, sobre todo eso que se alaba. cómo Se enseña también sobre ese Dios o sobre todos esos dioses que los alaban. se hace una suerte de catequesis, diríamos hoy, ¿eh? ¿Y qué más?
nosotros vamos, Celeste dice que vamos a aprender sobre esa divinidad, etcétera. Vilota dice que vamos a alabar a Dios, etcétera. La niña anterior dijo que se van a pedir favores. Pero lo Va a principal interactuar con otras tribus, con otros grupos. con otros grupos. Pero básicamente lo que va a hacer la mayoría de la gente antes de pedir favores es a purgar culpas también, ¿eh? Porque uno cuando va a Itatí o hoy que en Corrientes es la Cruz de los Milagros, etcétera, la gente va a expiar culpas también, ¿eh? Eso, el expiar culpa barra pedir favores va atadito, ¿eh? Junto. Ahora bien, también cuando van a los templos evangélicos o también van a los templos judíos, ¿eh? La relación es la misma siempre, ¿eh? Se pide favores, pero también se expía culpas. Se pide perdón, ¿m? En una palabra. Ahora bien, para estos pueblos, el centro ceremonial va a cumplir diversos roles. No va solamente en una dirección, como es en el caso nuestro, sino va a tener diversas pautas, diversas puntas donde se va a encaminar ese centro ceremonial. Y de eso va a depender el éxito o no de ese centro ceremonial, ¿eh? Porque vieron que en algunos casos esos centros ceremoniales con el tiempo y por una serie de factores van a desaparecer. En este caso, la consolidación del templo depende de muchos factores. Ya lo vamos a ver con un caso particular que vamos a ver que es el de Chavín. Chavín aparece en el periodo formativo, va a ser el gran centro ceremonial, va a ser lo que se llama, en la zona andina, va a ser la cultura madre. Nosotros vamos a tener en la zona andina lo que se llama la cultura madre y en la zona de Mesoamérica, mañana vamos a ver la domesticación de plantas y animales en la zona de Mesoamérica, y vamos a ver que va a aparecer también, como en la zona andina, un gran grupo que va a tener otro nombre, en este caso va a ser Chavín, la zona andina. En la zona de Mesoamérica va a ser los Olmeca, ¿eh? O los cabezas cuadradas, ¿eh? Eso van a ser la civilización madre, en un ámbito o en el otro. Entonces, en el caso de los centros ceremoniales de la zona andina como de la zona de Mesoamérica, que van a ir pautándose, se van a ir organizando, generalmente diversos factores son los que le van a posibilitar el desarrollo de cada uno de ellos. ¿Mm? Ahora vamos a ver. Primero, lo principal siempre, que haya gente sedentarizada, que haya desarrollo de la agricultura, que haya cerámica y finalmente que, ya hablamos el otro día, que haya una élite o un grupo, que lo vamos a llamar grupo especializado, que se va a dedicar a el desarrollo religioso. ¿Mm? Y el otro día creo que alguno dijo alguna cosita adelantada. Vamos a tener los que van a producir, después ustedes van a ver cómo eso va a funcionar en el futuro también, ¿eh? Vamos a tener los que van a producir, y el otro día un jovencito de ahí aclaró una cosa cuando hablábamos de, vamos a pasar del chamán, que era así como una religiosidad más básica, a tener una casta sacerdotal. Mientras el chamán ofrecía su servicio y era uno más de la tribu, tenía cierta ascendencia sobre los otros, pero era uno más. Él cuando tenía que ir a cazar, cazaba, cuando tenía que ir a pescar, pescaba, recolectar frutos, lo hacía. Acá vamos a cambiar la situación. ¿Por qué? ¿A ustedes por qué le parece que va a cambiar la situación? ¿Qué es lo que va a cambiar entre este chamán básico que teníamos
que se ocupaba de la religión, que interpretaba los astros, que les decía cuándo era la posibilidad o no de casar, etcétera. Acá, ¿qué va a cambiar? Esta casta, este grupo específico, ¿en qué se va a diferenciar, digamos, del chamán y del resto de la población? Que va a empezar a cobrar diezmos y demás. No es que va a cobrar diezmo todavía, eso va a ser un poco más adelante, pero sí, tenés razón. Va a recolectar Ya dedica su vida ya exactamente, enteramente al servicio sacerdotal. exactamente. Este grupo se va a dedicar no solamente, como dice Vilota, a recaudar, va a recaudar, no se va a llamar todavía diezmo, va a tener otro nombre, eh, en realidad ellos lo que van a hacer es recoger las primicias, se llama, ¿eh? O sea que cuando uno va y produce los primeros frutos de la cosecha, les sale bien, en agradecimiento van al templo y entregan esas primicias. Eso es una suerte, como dice el compañero, de diezmo. Diezmo ya va a ser una cosa estructurada que tiene valor, depende del sujeto, pero eso ya va a ser más adelante. El diezmo es una cosa más del judaísmo y de las religiones monoteístas, ¿eh? Pero sí, es un poco lo que dice Vilota, ¿eh? Es una suerte de diezmo, es un recurso que la gente va a ofrecer al templo. También ese sacerdote, como dice Florencia, se va a dedicar. Ahí está la diferencia con el chamán. El chamán prestaba su servicio, pero no era a tiempo completo. Hoy diríamos era part-time. Como los empleados de salud que atienden en el hospital y atienden en su consultorio, son part-time, ¿eh? Está en uno y otro lugar. Ahora, después tenemos el médico en salud pública o el enfermero que es full-time, a tiempo completo, no puede tener otro empleo. Bueno, esa sería la función del sacerdote. Estaría al cuidado del templo, como dice Florencia, a tiempo completo. Ese es su trabajo, diríamos hoy, ¿eh? Y por eso se lo llama, es un grupo especializado, ¿eh? Porque después vamos a ver que van a aparecer otros grupos especializados. Vamos a ver, ya vamos a ver más adelante, que van a haber otros grupos especializados. Antes, ¿se acuerdan cuando teníamos los grupos nómades, cazadores y recolectores? Teníamos el grupo especializado que se dedicaba a la caza. Y después teníamos el grupo, también diríamos especializado, que era por la fuerza que tenían, que era el de las mujeres y de los niños, se abocaba a la recolección de frutos. Ahora vamos a tener este nuevo grupo especializado que se va a dedicar al cuidado del templo, a la atención. Y vamos a tener fiestas emblemáticas a lo largo del año, como pasa en nosotros, ¿eh? Algunas son fiestas cívicas, decimos nosotros, y otras son fiestas religiosas en nuestro calendario. Fiesta cívica el 25 de mayo, el 1 de mayo, 9 de julio, etc. Esas son las fiestas civiles. Y después tenemos fiestas religiosas también. Semana Santa, hablamos de la lógica nuestra, ¿eh? Semana Santa, 25 de diciembre, Navidad, el 8 de diciembre, la Virgen María, etc. Entonces ahí nosotros vemos cómo se van mezclando. Acá también, en esta estructura básica, va a suceder algo similar, ¿eh? Antes teníamos devoción por, no sé, la luna, el sol, las estrellas, etc. Ahora ya no va a ser solamente los astros, vamos a estudiar la religión, ¿eh? Se va a organizar, diríamos. No es que antes no tenía religión, sino no es de la misma forma. Generalmente estos centros ceremoniales tienen una forma de U,
Generalmente tienen un patio interno, tienen cámaras subterráneas, etcétera. Se llevan a cabo las ceremonias ahí, la gente va entrando a los pocos. Una parte, obviamente, de ese templo le está vedado al fiel común, ¿eh? No es que todo el mundo pueda entrar. Como también sucede en las religiones nuestras, ¿eh? Nosotros vamos a la iglesia católica o evangélica o al templo judío. ¿Entramos en toda la estructura? No, mentira. Entramos en el lugar del culto, nada más. Después está la casa de los curas, o está la casa del pastor, o está la casa del rabino. En esa parte no entramos. Eso es reservado al sujeto que atiende el templo. Entra en esa lógica, ¿eh? Otra cosa también, y también van a comenzar a surgir otros grupos que no estaban previstos, como son los ceramistas, los artesanos, diríamos hoy. Y vamos a ver que estos centros ceremoniales se van a convertir también en lugares de un abundante intercambio. Y vamos a ver que una de las cosas que la gente vaya a ofrecer siempre en los templos o los centros ceremoniales va a ser determinados elementos. Ya le digo, uno son las primicias de las cosechas. Pero por ahí vamos a ver que en los templos también van a haber elementos que no son necesariamente agrícolas. Hay dos elementos que sobresalen sobre todo en estos centros ceremoniales de la zona andina, como son el strombus, que es una concha bivalva, y el molusco espinoso que se llama Spondylus. Esos son dos elementos que ustedes saben perfectamente que en la sierra no hay. ¿De dónde lo traen a eso? De la costa. Lo traen de la costa. Por eso ustedes se van a dar cuenta que son lugares que no solamente la gente va a agradecer, porque en la lógica de ellos no están muy imbuidos de esta cuestión de ir a pagar culpas como tenemos nosotros, ¿eh? Muy incorporados. Nosotros los occidentales tenemos muy puesto en la cabeza que nosotros cuando vamos al templo, decía una chica por ahí, vamos a agradecer, sí, pero en general vamos a expiar culpas. Porque decimos, le debo a, no sé, a la Virgen de Itatí tal cosa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy pagando una culpa, ¿eh? No fui tan bueno, etcétera, toda esa onda. Y entonces voy a Itatí por lo menos una vez al año o dos, etcétera, ¿eh? Generalmente la gente va, muchas veces va a Itatí el 9 de julio o el 16 de julio. ¿Mm? Para darse una idea, van muchos ahí. Y aparte también, como pasa con estos pueblos antiguos, nos pasa a nosotros, vamos al templo porque también es una visibilización social, ¿eh? Entonces ahí hacemos la diferencia entre el que va y el que no va, para que ustedes se den una idea cómo funciona la lógica nuestra y también la lógica de esta gente, ¿eh? Solamente que en la sociedad actual nuestra hay muchos aspectos de nuestra vida que están secularizados, ¿eh? En cambio, en la realidad de estos pueblos no podemos decir lo mismo. La religión es parte de su vida. No conciben la vida, por eso es que se fueron agrupando de esta manera, sin concebir las fuerzas sobrenaturales que actúan en la vida de ellos, obviamente, ¿eh? Entonces, estos productos, que no son necesariamente de la costa, son ofrendas solemnes para ella, que son llevadas de la zona de la costa, ¿eh? También van a ofrecer otros productos, de acuerdo, por supuesto, con el lugar, digamos, ¿eh? En la zona del altiplano, ¿qué pueden llegar a ofrecer aparte, no sé, de algunas primicias de cosecha? ¿Qué otra cosa pueden ofrecer? Minerales. Minerales en algún caso, aunque
en forma más bien trabajada ya, ¿eh? No el mineral, digamos, en bruto, ¿eh? Lo trabajan. Pero en la zona andina, Vilota, ¿qué otra cosa pueden ofrecer que es muy propio de esa zona? ¿Qué elementos? Cerámica capaz, pero no conozco mucho más que Pero nosotros dijimos la otra vez, qué se domestica en la zona del altiplano, en la zona? Animales. los camélidos. Pero Los camélidos, los animales. ¿M? Entonces ellos ofrecen esas ofrendas, ¿eh? Ofrecen frutos de la tierra, pero también en esa zona, básicamente, van a ofrecer productos de la ganadería básica que tienen. Como también en la zona de la costa, sabemos perfectamente que los frutos que se ofrecen son frutos de mar. Pero vamos a ver que esos frutos de mar, frutos agrícolas y ganaderos, se van a intercambiar en los centros ceremoniales. O sea que se va a convertir en un gran centro ceremonial donde la gente vaya a alabar a Dios, agradecer, etcétera, pero al mismo tiempo va a actuar como un gran centro de comercio. Esa va a ser la función de los centros ceremoniales. Y lo que va a hacer que muchos de ellos permanezcan por mucho tiempo. Chavín es un caso. Casi, casi 1000 años dura este centro ceremonial, ¿eh? Para que ustedes tengan una idea de lo importante que... Por supuesto, después van a comenzar a surgir otros centros regionales y este se va a ir va a desaparecer, ¿eh? Va a desaparecer o va a caer en desgracia, diríamos hoy. Pero vamos a ver que eso es fundamental en el caso de ello, ¿eh? Esa es la función que van a tener estos centros ceremoniales. Profe, una Eh, pregunta. sí, ¿Los de la zona andina intercambian únicamente los productos, por ejemplo, la leche o demás que sacaban de los camélidos, o también para transporte? el camélido. Sí, sí. Los camellos se utilizan todo el producto que ofrece ese animal. Por eso es que lo van a criar, ellos van a domesticar las grandes manadas. Esos son animales en principio salvajes, todos. Ustedes saben que los camélidos son 4, ¿eh? La llama, la alpaca, la vicuña y el guanaco. Hay 2 que van a seguir siendo salvajes, van a ser medio difícil domesticarlos, y 2 que van a ser totalmente domésticos. La llama y la vicuña son los domésticos porque ofrece sobre todo la vicuña tiene una lana muy fina que la van a trabajar ellos. O sea que ellos van a utilizar la lana en principio, la leche, lo van a usar como medio de transporte y de última, cuando es viejo, recién lo van a matar para consumir la carne, ¿eh? O sea que van a hacer un poco como hacemos nosotros también, ¿eh? Nosotros criamos la vaca, pero no es que la matamos la vaca del vamos. Sobre todo si son vacas lecheras, se la tiene mucho tiempo. Después, llegado el momento, cuando se vuelve viejo, lo que sea, o no tanto tampoco, se vende ese animal, ¿eh? En general, se lo tiene mucho tiempo porque se le extrae la leche y se lo reproduce. Ellos también van a hacer eso, ¿eh? Ellos van a colocar estos animales en corrales y los van a domesticar en principio y van a promover su reproducción en cautiverio, porque esos animales estaban acostumbrados solamente a reproducirse de manera salvaje. Ellos lo van a domesticar y van a hacer que estos productos se reproduzcan en cautiverio. ¿Mm? Una cosa que hay que tener en cuenta siempre es la ubicación. En el caso de Chavín es un centro ceremonial que va a estar ubicado en la zona norte, en una ubicación bastante estratégica. Está casi a 3.200 metros sobre el nivel del mar, es bastante alto. Está en un cruce de caminos, está cerca de un río, el río Mosna, que es afluente del Marañón. Ustedes saben que el río Marañón es uno de los ríos más grandes del mundo que
surca gran parte de la Amazonia, ¿eh? Y no nos tenemos que olvidar que Perú actual, donde va a estar Chavín, tiene una parte de selva amazónica también, ¿eh? Esta ubicación tan estratégica es la que va a permitir que interactúen o se entrecrucen los distintos microclimas que va a haber. O sea, las tres grandes zonas que a su vez van a tener multiplicidades de microclimas, ¿eh? Se van a comenzar a desarrollar construcciones bastante interesantes, más o menos hacia el año 1200 a.C. Van a confluir también diversos grupos, en realidad, que van a hacer que se consolide este centro ceremonial, ¿eh? Se van a usar en este intercruz, por eso es que el Strombul y el Spondylus van a ser parte de la parte ritualística, digamos. La gente, una de las cosas que más le va a ofrecer a la deidad, a los santos, diríamos hoy, era justamente estas conchas marinas que no eran propias de la zona. Era una forma muy importante de ofrecer esas ofrendas, aparte de otras, la que dijimos, las primicias, los recursos de la ganadería, etcétera, que esos productos van a confluir. ¿De qué manera? Alguien dijo hoy, ¿esos productos se van a convertir en qué? Vilota dijo algo hoy, él dijo diezmo. El diezmo es mucho más adelante, pero en principio van a ser una suerte de Ofrendas. de ofrendas, pero esas ofrendas se van a convertir en tributo porque van a ser parte del templo y del grupo que va a funcionar ahí. Ya había dicho Florencia hoy, esa gente va a ser un grupo especializado, o sea que ellos no van a trabajar la tierra, no van a trabajar la cerámica y por ende solamente se van a dedicar al templo. O sea que necesitan recursos también, ¿eh? Ahí alguien pregunta si hacen sacrificios. En general todos, creo que la profesora Núñez Camilino también le dijo la otra vez, casi todos los pueblos de América practican de alguna manera ciertos sacrificios humanos, ¿eh? Puede variar un poco, pero en general era una práctica bastante extendida. Ustedes saben que ellos sacrificaban, no porque se le ocurría tampoco, ¿eh? Tiene toda una finalidad siempre, ¿eh? Y nosotros siempre tenemos que pensar que la gente no hace algo porque hace nomás, porque está loca, ¿eh? No, siempre tiene un porqué. Ellos pensaban siempre que la sangre era una fuerza vital, ¿eh? Entonces cuando hacían los sacrificios tenía toda una finalidad ritualística, ¿eh? Si alguno vio Apocalipto, que está muy bien retratada, lo que pasa en Mesoamérica en realidad, porque en la zona andina se practican sacrificios, pero no es tan sanguinario, diría yo por ahí, como en la zona de Mesoamérica. La zona de Mesoamérica siguió produciendo sacrificios hasta la llegada de los españoles, ¿eh? Independiente de los distintos grupos que se fueron instalando en la zona de Mesoamérica, digamos, ¿eh? Todos ellos practicaban los sacrificios humanos. Obviamente ellos no sacrificaban a cualquiera, ¿eh? Cuidado con eso también, ¿eh? Ellos, ¿a quiénes sacrificaban en principio? Cuidado que eso hacían los europeos también, ¿eh? Y primeramente a algunos capturados de otras tribus contrarias, por ahí que eran tomados como rehenes. Exactamente, exactamente. Ellos sacrificaban a otros. Llegado un momento también podían llegar a sacrificar a alguno de los suyos, ¿eh? Pero en principio sacrificaban a los prisioneros de guerra. Ahí recién señaló uno a los pueblos conquistados, sí.
ellos justamente hacían guerras, fíjense que los aztecas hacían lo que se llamaban las guerras floridas, eran guerras pactadas, ¿eh? No es ni siquiera que era solamente porque los aztecas le atacaban a alguien, no. Había todo un trámite burocrático previo a eso, ¿eh? Eh, entonces, ¿qué pasaba? Se pactaban guerras entre dos grupos y, por supuesto, el que ganaba capturaba una cantidad de prisioneros, no era que capturaba todo tampoco, ¿eh? Una cantidad para hacer el sacrificio, ¿eh? Por supuesto que nadie quería ser sacrificado, vamos a ser honestos, ¿eh? Pero bueno, a esa persona, antes de sacrificarla, no era que le iban a sacrificar así en seco, ¿eh? De alguna manera la embriagaban, etcétera, para que esa gente no sienta mucho el dolor, porque imagínense, le estaban por partir acá el pecho y le estaban por sacar el corazón. Así que... Y también se hacían sacrificios por algunas necesidades también, ¿eh? Como lo hacemos nosotros, ¿eh? ¿Qué hace la gente que va a Itatí, por ejemplo? ¿Qué hace? Se confiesa. Se confiesa, esa es la... Pero ¿qué otra cosa va y hace la gente? Hace en la iglesia. Reza por algo que necesita. Reza por algo, pero hace algo y alta. Cuando hay alguien dice peregrinar, sí, cuando ya fue a Itatí, ya fue a peregrinar. Pero ¿qué hace la gente cuando va a Itatí? Una promesa de la Virgen. Hace una promesa, pero hace algo material. ¿Qué es lo que hace la gente? Bendice algo material. Bendice algo, pero algo así, otra cosa. ¿Qué es lo que va y hace la gente en Itatí? Y deja una ofrenda. También deja una ofrenda material. En turismo, no sé. Deja una ofrenda. ¿Y esa ofrenda qué forma tiene? Porque es concreta. Es concreta. Y la ofrenda Bien. puede ser Alguien dice ahí, lleva una ofrenda concreta. Recién puso alguien ahí en el chat ese. Y generalmente que hace, compra flores, lleva velas, hace bendecir el auto, dice uno, sí, exactamente. Son cosas materiales, concretas, son cosas materiales concretas. Bueno, la gente, cuando hacía los sacrificios, era un sacrificio concreto por algo. Alguno dijo ahí pagar promesa, culpa, etcétera, todo eso. Ese para el contexto nuestro, occidental. Bueno, esta gente también hace lo mismo, ¿eh? No es que esta gente hace las cosas por acaso, ¿eh? Cuando hay problemas de cosecha, hay que aumentar los sacrificios. ¿Entienden? Porque por algo es que no está respondiendo la cosecha fue pobre, magra, etcétera. Entonces esta gente necesita respuesta. Entonces hay que aumentar la ofrenda para que la deidad responda a ello. Es una cosa básica, digamos, ¿eh? Entonces ellos, los sacrificios van a ser cuando en la zona de Mesoamérica se produce que hay hambruna, disminuye la cosecha, sale mal, hay problemas de inundaciones, que había en la zona del Valle de México, había mucho enfermedades producidas por el paludismo, llamaríamos hoy, entre otras enfermedades, producto de que los pantanos estaban contaminados, etcétera, el agua estaba muchas veces contaminada, entonces aumentan los sacrificios. Y en la zona andina va a pasar un poco eso también. Es menos sanguinario, pero también sucede eso, ¿eh? De ofrecer ofrendas humanas. Si alguien conoce los niños de Llullayaco en Salta, es el mejor ejemplo de la ofrenda. Evidentemente estaba pasando algo complejo en la sociedad incaica de ese tiempo que hace que
sean ofrecidos en sacrificio estos tres niños, ¿eh? Dos adolescentes, una joven y un jovencito, y una niña, que es más, no son cualquier niño, ¿eh? Son niños de la nobleza, ¿eh? Que son ofrecidos, son primogénitos, ¿eh? Que son ofrecidos como ofrenda, no los matan, lo que hacen es, le dan chicha, los embriagan en realidad, los adormecen, los llevan en la montaña, a la altura del volcán los dejan ahí encerraditos y por supuesto mueren, ¿eh? Con el tiempo mueren y se momifican. ¿Mm? Entonces, esa era la forma de ellos de pagar la ofrenda. En algunos casos, ante la necesidad, se ofrecía la primicia del primogénito. Primogénito o primogénita, ¿eh? Caía en la volteada igual, ¿eh? Así que por eso digo, no eran tan sanguinarios los de la zona andina como la zona de Mesoamérica, pero también producían sacrificio, ¿eh? Y ante la necesidad siempre. El centro ceremonial de Chavín se va a convertir en un centro importante de población. Podemos considerar que es la primera ciudad, si ustedes quieren, entre comillas, de la zona andina, porque no solamente va a ser un centro ceremonial, que la gente va a ir, va a ofrecer sus ofrendas a Dios, etcétera, todas esas cosas, sino que también esa misma gente va a vivir ahí. Nosotros teníamos antes centros ceremoniales donde la gente no vivía ahí, solamente vivía el grupo especializado. En Chavín no solamente va a vivir los que van a administrar, los sacerdotes, etcétera, sino también la otra gente, la gente común. Se va a ir concentrando. Chavín es un complejo cultural bastante importante, donde tiene una iconografía sorprendente que existe hasta hoy. Tiene dos grandes templos construidos en etapas sucesivas, uno al lado del otro. Uno se llama el templo temprano y el otro el templo tardío o nuevo. Tiene una forma de castillo, uno de ellos. Tiene una construcción que tiene en forma de U. A diferencia de los templos de la zona de la costa, este centro ceremonial va a perdurar, por supuesto, hasta hoy, porque la construcción va a ser ¿de qué material? Que por eso justamente en la zona alta se preserva. ¿De piedra? Es de piedra, va a ser una estructura fantástica de piedra, que se van superponiendo los ladrillos. En realidad ellos no conocían lo que nosotros llamábamos la argamasa o el cemento, y se entrecruzan los ladrillos gigantes, estos que iban poniendo ellos, de tal manera que de manera perfecta están encastrados unos con otros y no se caen. Tiene forma semicircular, tiene un piso grueso, tiene distintas expresiones culturales como conchas, marinas, etc. Y tiene tres elementos culturales importantes. Uno es el lanzón. Se trata de una columna ubicada en una de las galerías del templo temprano, o templo viejo. Tiene una forma más bien irregular, tiene más o menos 5 metros de altura, representa una figura humana, de pie, etc. Pero tiene representaciones representaciones varias, digamos, ¿eh? Después también está el obelisco Telo, que tiene una serie de representaciones de animales, y ahí vemos cómo hay interacción con los otros espacios geográficos, porque en una de las formas que tiene el templo es un caimán. Sabemos que hay caimán en la zona alta, no hay. Entonces, ¿de qué zona será, Es de la zona de la selva,
Entonces tiene reproducciones de animales en forma enorme, gigante. Y después tiene la estela de Raimondi, que también tiene una representación bastante interesante. Estos centros, este centro ceremonial se va a convertir, ya digo, en una suerte de pequeña ciudad. Tiene en la iconografía tiene representaciones de felinos, que tampoco sabemos que no es de la zona andina, Tiene representaciones de felinos, básicamente el jaguar, que es ahí vamos a ver cómo hay elementos que se repiten en la iconografía andina y también en la iconografía de Mesoamérica, Ustedes van a escuchar mucho que la figura del jaguar va a aparecer constantemente en estas culturas. También tiene representación, como dijimos, del caimán, también tiene representaciones de otros animales, etc. Y también tiene elementos que vienen de otras zonas, como la utilización de frisos de barro, bajo relieve, y lo que habíamos dicho de la representación, también en esta representación iconográfica, también tiene formas del espondylus y del strombus. Su influencia va a ir más allá de la zona andina, y se va a extender casi hasta la zona, ¿cómo se llama? De la zona de la selva, También, como decía un compañero, estos centros ceremoniales van a ser recaudadores de recursos. Esos recursos se van a almacenar, si son productos agrícolas, y se van a usar ¿para qué? ¿A ustedes para qué les parece que se pueden llegar a usar esos recursos? Para sostener al sacerdocio Para, o a las noblezas en general. para sostener a la casta sacerdotal, pero ¿para qué más, Vilota? Para la guerra, para ofrenda, para... Bueno, los usos que se le dan hoy generalmente en día, o sea, que se le da hoy en día y que había también ahí. Vamos a suponer en la actualidad, el Estado recauda impuestos, Serían los tributos de esta época. Ahora bien, el Estado recauda impuestos. ¿Qué pasa, como pasó el año pasado, que tuvimos un año complejo de pandemia, mucha gente no podía trabajar, etcétera? ¿Qué hizo el Estado aquí y qué hizo el Estado en otros lugares? Para la asistencia social cuando había épocas de crisis. Exactamente. De la misma manera que el Estado, tenemos que pensar que estos todavía no son estados, son ciudades, de última vez son ciudades-estado. También ellos pensaban, no eran tan bestias, digamos, también pensaban en la situación de calamidad, malas cosechas, granizo que destruye la cosecha, guerra, plaga, seca, miles de problemas. Entonces, ¿qué hacen ellos? Eso es una reserva, que en la zona andina van a aplicar algo que se llama, después lo vamos a ver ya con el Estado Inca consolidado, ellos van a hacer dos operaciones que se llaman reciprocidad y redistribución. La reciprocidad es una operación por la cual los distintos pisos ecológicos o microclimas se van a interrelacionar y van a intercambiar los productos. Entonces vamos a tener un piso que está abajo, que tiene recursos de la selva, de la costa, etc. Y vamos a tener un piso como la zona andina, la zona de Chavín, que va a tener productos de todos los lugares. Eso va a ser la reciprocidad, esa primera operación.
Pero después vamos a ver que va a tener otra operación. La reciprocidad la hacen entre los distintos espacios geográficos o de microclimas. Ahora bien, la redistribución, ¿quién la va a hacer? Lo dijiste vos, Martín. ¿El Estado? El O Estado. digamos, en este caso, los que estaban comandando el centro ceremonial, digamos, el que estaba a cargo, y ellos se organizaban para hacer la redistribución. Exactamente. La casta sacerdotal va a guardar, van a ver en los templos grandes almacenes donde se guardan los recursos. Cuando hay una suerte de calamidad, problema, etcétera, el Estado, que todavía no existe, esa casta, ese grupo, esa élite que gobierna, en algunos casos dijo Vilota, creo que dijo, la nobleza todavía acá no hay noble, ¿eh? La nobleza va a venir un poco después. Acá vamos a tener solamente esa élite que va a ser la casta sacerdotal. La nobleza vamos a ver que va a surgir, va a haber nobleza, ¿eh? En Mesoamérica va a haber nobleza y va a haber en la zona andina, cuando se estructuren los estados. Ya vamos a ver que los estados se van a consolidar como tales en lo que más adelante vamos a llamar la etapa militarista, ¿eh? Cuando estos estados sean grandes conquistadores de territorios, ¿eh? Todavía no estamos en esa etapa. Esto sería como un estado embrionario donde cada centro ceremonial o pequeña ciudad se va a manejar por sí misma, pero responde a una lógica que es la de atender a los grupos. Hoy Martínez dijo ayuda social. Todavía acá no podemos pensar en ayuda social, pero ellos tienen una lógica que también la tenemos nosotros, ¿eh? De recurrir en auxilio de los grupos vulnerables, diríamos hoy. Ellos básicamente apuntan a toda la población, si es que hay seca y qué sé yo, pero ellos tienen igual una reserva. Vamos a suponer que no hay ni desgracia, ni seca, ni nada de esas cosas. Ellos tienen igual ese recurso para quienes. En esa sociedad también hay grupos vulnerables. ¿Quiénes podrán ser los grupos vulnerables? Los agricultores, los que se dedicaban al labrado de la tierra, o incluso las familias, los que menos recursos tenían, digamos. No, no son los agricultores, porque los agricultores tienen un pedazo de tierra, planta. ¿Quién puede ser un grupo vulnerable? Lo vemos hoy también, ¿eh? Los ancianos, los enfermos, discapacitados. Ancianos, muy bien. Un grupo vulnerable son los ancianos. ¿Qué otro grupo vulnerable hay? Que vamos a ver a lo largo de la historia, ¿eh? Los nenes. Los huérfanos, muy bien. Los huérfanos, los ancianos, y falta un sector ahí. Falta una pata. Los mendigos. Los mendigos, pero dentro de los mendigos, alguien en particular. ¿Enfermos? Enfermos ya no. Los enfermos pueden ser ancianos, niños o qué más. ¿Las mujeres puede ser? Las mujeres, pero ¿en qué condición? Son ¿Solteras o viudas? Ahí puso uno, las viudas porque la mujer soltera, tenemos que pensar que es una sociedad, estas sociedades se van a complejizar, ¿eh? Habíamos hablado que en la época del poblamiento de América, las sociedades son igualitarias, solamente se dividen por la actividad laboral que realicen, la fuerza, etcétera, entra a jugar todo eso. Ahora bien, en estas sociedades ya esa mujer va a estar sometida al hombre, ¿eh? Ya esa situación va a ir cambiando paulatinamente. Entonces,
la mujer que va a requerir de la ayuda del Estado, básicamente, este estado embrionario, van a ser los ancianos o los viejos, los niños huérfanos y las mujeres viudas, porque las viudas no tienen sostén. A la soltera o a la casada, ¿quién le va a sostener? ¿El padre o el Marido de la esposo? familia. El padre o el esposo, muy bien. O a la soltera, si no tiene padre, los hermanos, ¿eh? En esa lógica, ¿eh? Acá vamos a ver que la viuda sí, porque la viuda queda sin respaldo. Y si tiene hijo, con más razón, ¿eh? Entonces el Estado, o esta casta, o esta élite, va a ir en auxilio de esos grupos. Esos son los grupos vulnerables. Ahora bien, si estamos en época de seca, de granizo, de desgracia, etcétera, ahí entran a jugar todos los actores, ¿eh? Como decía Rodrigo, el agricultor que es perjudicado porque la cosecha le salió mal, el Estado tiene que ir en auxilio de ese grupo, porque en esa situación, ese grupo es vulnerable. Y si el Estado no recurre en auxilio de ellos, ¿qué va a pasar? Que vamos a ver que cuando Chavín llega a esas situaciones que va a entrar en crisis. Si el Estado no recurre y se suceden varias, hoy sabemos muy bien que las calamidades suceden muchas veces por el clima, los astros, un montón de cosas. Bueno, esta gente carece de esa información todavía, no sabe eso. Entonces, cuando comienzan a haber cosechas malas, sale todo mal, etcétera, está pasando algo, indiscutiblemente. Cosas que este grupo especializado al que recurre la gente no está alcanzando a responder. O sea que los dioses, ¿qué pasa con los dioses? Están enojados, insatisfechos. Están insatisfechos, están enojados, no responden a la realidad de estos grupos, se sienten desalentados, etcétera. Va a entrar en crisis el grupo que maneja que corta la cinta, ¿eh? Que son la clase sacerdotal. Ese grupo va a entrar en crisis. Nosotros vamos a ver a lo largo de las clases que cada vez que se produce una serie de factores adversos, normalmente relacionados con el clima, una serie de cosas que pasan desde lo natural, digamos, ¿eh? No, nada complejo, vamos a ver que va a ser en el momento en que estos grupos o estos centros ceremoniales, culturas madres, van a entrar en crisis, porque no consiguen responder a aquello que la deidad pretende, que la gente pretende. No está encontrando la gente una respuesta. Y por ende, evidentemente, como dice el compañero, o los dioses están enojados, están molestos con nosotros, qué sé yo, no responden a nuestra necesidad. ¿Y qué va a pasar? Esos centros ceremoniales van a entrar en crisis y van a desaparecer. En el caso de Chavín no va a desaparecer directamente, pero van a surgir otros centros ceremoniales, o sea, con otros dioses, que certeramente van a responder de alguna manera, evidentemente, por eso se van a desarrollar, van a responder a la necesidad de este centro ceremonial que no ha respondido ahora, en este momento, después de casi 1000 años, respondió bien, pero ahora no está respondiendo exactamente igual. Entonces, va a entrar en crisis. Va a entrar en crisis y va a tener competidores, ¿eh? Es decir, por eso Chavín va a desaparecer, porque paulatinamente no va a desaparecer de un día para otro, porque resulta que va a tener competidores. Van a surgir centros ceremoniales importantes de manera regional. Vamos a decir que Chavín era como
La Virgen de Itatí en nuestra zona. Pero ¿qué pasaría si nosotros en vez de tener la Virgen de Itatí tenemos, no sé, la Virgen Copacabana o la Virgen del Carmen, qué sé yo? En otros lugares van a ser centros ceremoniales, otros centros ceremoniales, que le van a comenzar a entrar a competir al centro ceremonial más grande. Y básicamente, cuando se divide las cosas, se complejiza eso, ¿eh? Ese va a ser uno de los momentos en que estas civilizaciones, de alguna manera, entran en crisis porque no se consigue responder. Los dioses no consiguen responder a una determinada realidad. Generalmente lo que pasaba en muchos de estos, nosotros después de eso vamos a ver mejor plasmado, digamos, en la realidad de Mesoamérica va a pasar mucho mejor, porque acá se van a reciclar los centros en un determinado momento. Pero vamos a ver que en la zona de Mesoamérica, cuando los centros ceremoniales entran en crisis, la gente se va del lugar. Se va del lugar, entierra los templos, los tapa con tierra y se van del lugar. Así que tenemos algunos centros ceremoniales que van a ser ciudades al mismo tiempo, que van a tener como 3 etapas o 3 fundaciones, porque la gente se va y después vuelve. Un caso es Monte Albán, en la zona alta, en el Valle Central de México, y nosotros vamos a tener Monte Albán 1, 2 y 3. Y también vamos a ver que eso se va a ver en la zona maya, que no es la zona alta, sino es la zona más de clima tropical, etcétera, cerca de la península de Yucatán, básicamente en la península de Yucatán, como es el caso de Chichén Itzá. Chichén Itzá tiene como 4 etapas. Eso es lo que va a ocurrir. Los dioses no consiguen responder a una necesidad y por ende la gente se va. Pero después en un determinado momento esa gente vuelve, ¿eh? Así que, ¿alguna pregunta hasta aquí? Parece que entienden todo. Yo tengo una consulta, profe. Diría que por ahora no. Yo le quería consultar esas Sí. ofrendas que usted dijo que llevaban desde la costa. ¿Para qué servían? O sea, ¿qué utilidad le daban a eso? ¿Cuál de las? Ah, el espóndilo y el strombus. Esas Sí, son ofrendas de tipo ritualísticas. O sea que servía solamente a los fines del rito religioso. Porque esos son elementos que cuando los entregan ya están secos, digamos, ¿eh? Son productos que ya fenecieron. Ellos entregan, eso es de manera ritualística. Para darle un ejemplo concreto de otra realidad, para que ustedes se den una idea, los judíos tenían la costumbre que cuando el niño estaba en edad, digamos, hacía una ceremonia que se llamaba la presentación del niño al templo, ¿eh? Nosotros vemos claramente esa imagen cuando José y María llevan a Jesús al templo y lo presentan. La presentación es como el debut oficial del niño. Ahora bien, cuando ellos lo presentan a Jesús, lo presentan así nomás y dice, hola, ¿qué tal? Acá llegó Jesús. No. Hacen una ofrenda, hacen un ritual. En el caso de ellos, como eran pobres, ellos, ¿qué ofrecen? Que dice, José fue y compró y ofreció tal cosa. ¿Qué ofreció José? Pichones de paloma o paloma, que era lo básico, digamos, como para aquellos que no podían acceder a ofrendas más onerosas. Exactamente. José va y compra 2 pares de tórtolas, dice, son palomas jóvenes, y las ofrece al templo. Si uno era de más recursos, Rodrigo, ¿qué podía ofrecer? Que era muy común en ellos.
Y en ese caso, cuando tenía más recursos, ofrecían, ¿cómo es? Corderos, los corderos, digamos. O cuando tenían, dependiendo de del motivo de lo que iban a ofrecer, digamos, podía ser también algo más oneroso, digamos, pero era un cordero. Era un cordero, podía ofrecer un carnero también, el carnero más grande. Eso, sí. Entonces, ellos ofrecen eso de manera ritualística, no tiene otra finalidad. Pero ojo, que en el caso de los judíos, justamente en el Antiguo Testamento es donde se le castiga a un sumo sacerdote, la gente iba y ofrecía en el templo la carne de los animales. Y ahí en el Antiguo Testamento donde lo castigan a un sumo sacerdote porque los hijos de él son unos bandidos del sumo sacerdote y aprovechando la condición de que su padre es el sumo sacerdote, comen las mejores carnes, dice, ¿eh? Y las mejores gorduras. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento los castiga, no lo castiga al padre, porque en realidad el padre no es responsable. Ustedes saben que nuestros padres no son necesariamente responsables siempre de lo que nosotros hacemos, ¿eh? Nuestros padres nos crían de una manera. Que nosotros después hagamos lo que nos dice nuestro padre, eso es otra historia, ¿eh? Entonces resulta que estos vagos comen las mejores carnes, rapiñan, dice ahí, ¿eh? Acá pasa lo mismo. Acá, esos productos solamente tienen una finalidad ritualística. Pero los otros elementos que se ofrecen, como ser las primicias de la cosecha, etcétera, eso sí va al almacén real, al almacén del templo sería en este caso. Después vamos a ver que en la época de los incas va a los almacenes reales, dice, ¿eh? Y en los aztecas también, ¿eh? Entonces, algunos elementos solamente tienen una finalidad ritualística y queda en eso. Obviamente que el espóndilo y el estrombo no ofrece todo el mundo tampoco, ¿eh? Porque no todo el mundo también tiene recursos. Sucede lo mismo que hoy en día, digamos. Esa es la cuestión. Una pregunta. ¿Esta gente cómo hace el intercambio de productos? ¿A través del trueque? ¿Del trueque? A través del trueque, exactamente. Ellos no van a tener moneda. En la zona sobre todo andina es el trueque. Vamos a ver que en América, en la zona de Mesoamérica, se va a usar una especie de moneda, a diferencia de la zona andina, que va a tener un valor simbólico muy importante. Esa suerte de moneda, que obviamente va a ser un producto de ellos, de mucho valor alimenticio. Muy bien, ahí señala uno, no sé quién es. Lo que ellos utilizan como moneda de cambio es los granos del cacao, ¿eh? Eso va a ser la moneda en la zona de Mesoamérica. También se va a usar la vainilla, ¿eh? Ustedes saben que la vainilla es originaria de América, ¿eh? Ese aroma que nuestras madres por ahí le ponen a las tortas, etcétera. La vainilla, que puede ser en planta o en esencia, es de en la zona del Golfo de México, ¿eh? Es originaria. Ellos se dieron cuenta, los olmeca, que el cacao era muy aromatizante, pero tenía gusto amargo. Entonces ellos, ¿qué van a hacer? Después se van a dar cuenta que cruzando con los granos de la vainilla, ese sabor amargo disminuye, ¿eh? Y se torna una bebida muy agradable, ¿eh?
pero ellos la van a usar como moneda de cambio. El cacao va a actuar como moneda de cambio en la zona mesoamericana. Tiene un alto valor monetario, digamos, ¿eh? Esa va a ser la suerte de moneda. En la zona andina no va a pasar igual, ¿eh? Se van a intercambiar productos de una manera así básica, que es el trueque. Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta más? Parece que no. Ahora yo les voy a subir un texto, le voy a ir subiendo los textos relacionados con domesticación que faltaban, y le voy a subir un texto de domesticación de plantas y animales en la zona de Mesoamérica. Y eso lo vamos a desarrollar mañana. ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Alguna cuestión sobre los parciales que no me hayan preguntado hoy? Una cosa que les voy a explicar, porque ayer vi que preguntaron varios ahí, ¿eh? Las notas, si ustedes tienen 640, digo, ¿cuánto será la nota? 6. Exactamente, solo 6. Y si yo tengo 870, ¿cuánto será la nota? 9. 9. ¿Cómo se puntea la nota? Ojo que eso pasa en la escuela secundaria, así que no tendrían que tener dudas al respecto, es lo mismo, ¿eh? Las notas siempre se puntean para arriba a partir del 50. O sea que si yo tengo 640, o como vi ahí uno que tiene 390, la nota en ese caso es 4, lo que tiene 390, ¿eh? Pero siempre se puntea, y también se tiene, ojo, el 50 es ahí, ¿eh? Porque yo, a la hora de valorizar, yo veo bien si realmente, porque si no puede ser 8 también, ¿eh? ¿Sí? Tiene que ser muy bien fundamentado algunas veces para que sea 8.50 y 9. No siempre es así, ¿eh? Si vos tenés 8.60, sí, eso ya es otro cantar. 8.60, 8.70, etc. ¿Está? Así que, porque ayer pusieron uno que tenía 5.58, es obvio que es 6, ¿eh? Porque ya pasó los 50, ¿eh? Y les digo una cosa, en algunos casos le puse el 50 para que completen, porque realmente en algunos casos, flojito, ¿eh? ¿Cómo así? Como algunos han sido flojos, otros han sido muy buenos los exámenes. Realmente algunos son excelentes, diría yo. Así que, por la duda, tengan en cuenta eso, ¿eh? Si saqué raspando el 6 ahora, en lo posible traten de no sacar siempre el 6. digamos. Profe, Y sí, señor. disculpe, si es por ejemplo un 5.67 ya sería un 6 ya. Sí. Pasando los 50 y pico, es 6. Normalmente punteamos para arriba. Pero si es 5.50, hay que mirar muy bien si es así, porque hay veces que por ahí uno le puso el 50, pero es así mirando a ojo grande, ¿eh? Como me pasó con varios ayer, ¿eh? Que dije, bueno, ya fue, llegaron hasta acá, vamos a tratar de no ser tan malo, ¿eh? Creo que no fui malo, pero por la duda me justifico, ¿eh? Por ahí algunos exámenes no estaban muy católicos, que digamos, ¿eh? Pero bueno, dije, bueno, hay que dar una posibilidad siempre, ¿eh? Ustedes saben igualmente que ustedes tienen 2 parciales, los trabajos prácticos y el final. Así que normalmente se define la cosa en el final. Por ahí uno en los parciales le da un plus de posibilidad y después dice, bueno,
Vamos a ver si este pinta o no pinta más, mejor, digamos, ¿eh? Así que tengan en cuenta eso. Y otra cosa, que no vi en la generalidad, pero sí en casos particulares, falta lectura de los textos o falta organización del texto. ¿En qué sentido? El examen era muy simple, no era nada complicado. Entonces alguno no me puede decir, ay, pero yo no entendí tal cosa. Porque ustedes hicieron el examen con el material al lado. ¿Está? O sea que ustedes no pueden argumentar nada en contrario porque ustedes están haciendo el trabajo con el material. Ahora, que ustedes no sepan organizar el texto es otra historia. Ese ya. Si nosotros le damos una guía y ahí decimos, para el tema 1 se usaron este y este texto. Es fácil. Usted en su casa, cuando van estudiando, se organiza en una guía. Es una cosa de sentido común nada más, ¿eh? Y no, claro, si yo no me organizo nada de eso y digo, pero yo ya sé que esto está acá y esto está acá y qué sé yo, pero ese día tengo todo mezclado, ¿cómo me organizo? ¿Entienden? A eso es lo que apunta, ¿eh? Y por eso no hicimos tantas preguntas de desarrollo. Que si lo hubiésemos hecho más, ya veo que se embarran hasta el cuello algunos, ¿eh? ¿Está? Así que cuidado con esas cosas. Y también estén al día con los trabajos prácticos. Alguno que tenga problemas con los trabajos prácticos, como se han dado algunos casos, de algunos que entraron tarde al aula virtual, lo que sea, eso nos tienen que comunicar porque nosotros así sabemos quién tiene problema y cómo tratamos de solucionarle el problema. En lo que se pueda, digamos, ¿eh? Bueno. Espero que tengan un buen día y seguimos mañana a las 11. ¿Está? Que tengan buenos días, todos. Chao, profe. Nos vemos. Chao, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego a todos.